cabo, estamos estudiando los atributos de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Hay quienes se reúnen en las iglesias comúnmente. Tristemente, esta es una realidad, en muchas de las iglesias, del evangelio tan moderno que se predica, hay estudios, ¿verdad? La gente se reúne a tener estudios que a veces se le llaman estudios bíblicos, y al final no es un estudio bíblico. ¿De qué se habla? Se habla de economía, de las finanzas, obviamente, se habla de socializar, se habla de mucha psicología, temas que no tienen nada que ver con la palabra. Yo recuerdo que estaba en una iglesia donde, por ejemplo, los días miércoles, cuando era estudio bíblico, ¿qué se hacía en esos estudios bíblicos? Bueno, la iglesia estaba bajo una visión llamada G12, ¿okay? Y la iglesia estaba plagada de libros del autor del G12, el famoso, el gran famoso y ahora multimillonario que lo ha hecho tanto dinero con ese negocio, César Castellanos. Entonces uno llegaba a la iglesia, hermano, y la voz de César Castellanos resonaba en la iglesia. Y tristemente muchas iglesias optaron esa modalidad. Entonces, yo recuerdo, yo mismo, siendo maestro de esa iglesia, caí en la misma trampa esa, para mí, me considero que tenía mucha ceguera en ese momento, de que todos contentos porque llegamos al estudio y no es que abrimos la palabra de Dios, hermano, para estudiar las profundidades de la doctrina de la palabra de Dios. O vamos a ir al libro de consolidación, ¿verdad? César Castellanos dice, por ejemplo, que hay 5 tipos de personas. Los 5 temperamentos son: uno es colérico, otro es no sé qué, el otro es melancólico. A ver, vamos a ver, ¿qué es un melancólico? ¿Qué es un colérico? Eran otras clases. La opinión de César Castellanos. Y saben, hermanos, sutilmente, no sé, vamos a cerrar la puerta, se escucha muy fuerte. Sutilmente, hermano, sutilmente, se puede uno desviar, hermano, de la doctrina bíblica, reunirnos a hablar, hermano, de cosas que no edifican, que no sirven, hablar de psicología, hablar de cómo socializarnos, y nos convertimos de una manera muy sutil en un club social. ¿Ok? Ahora vamos a tener una reunión hoy en la tarde de varones, esta reunión va a ser de jóvenes, el siguiente sábado va a ser una reunión de adultos. ¿Y qué es lo que se ve? Buenos días, toma asiento en cualquier lugar donde se sientan cómodas, perdón. Entonces, sutilmente, hermano, la iglesia pudiera caer en una trampa, hermano. Y cuando digo sutil, justamente recordemos lo que es la sutileza. Es algo que entra paulatinamente, hermano, y uno no se da cuenta. Que uno pudiera convertir la iglesia, la reunión de los santos, en una reunión social, en un club social. Y una de estas cosas era uno de los problemas. Y no solamente una iglesia, de la iglesia donde yo antes me congregaba, esos eran los miércoles nuestros estudios. La opinión de un líder, César Castellanos. Entonces, la voz de César Castellanos resonaba por todas las aulas de esa iglesia. Eran libros de César Castellanos, consolidación, 5 pasos para no sé qué. Y entonces estudiábamos la opinión de lo que él había estudiado y menospreciábamos, hermano, en el fondo, sin darnos cuenta, sutilmente, el estudio de la palabra de Dios. Yo recuerdo, hermano, yo ayer me podía pensar un poco de eso. Tantos años yo estuve en esa iglesia y yo no recuerdo haber aprendido doctrina de la palabra de Dios. Se nos enseñaron un sinfín de temas que absolutamente nada tienen que ver con la doctrina bíblica. Entonces, ¿con qué sutileza una iglesia puede desviarse a estar hablando de psicología o de cualquier otro tema que no es la palabra de Dios? Entonces, ¿a qué queremos llegar? Si nosotros nos reunimos un domingo, un miércoles, no podemos nosotros venir a desperdiciar nuestro tiempo. Estos temas son muy conocidos entre nosotros. No podemos venir a darnos el lujo de venir a hablar de economía, de finanzas, de prosperidad, de psicología, de humanismo, de exaltarle el ego, la autoestima. ¿Cómo pierde la iglesia el tiempo hablando de autoestima? Tu autoestima, que tienes que amarte a ti mismo, quererte a ti mismo, y todo se centra hacia uno mismo, totalmente contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña. Ama a tu prójimo como a ti mismo, porque quieres que ames a tu prójimo primero. Ama a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, a Dios, a tu prójimo, y
y luego a ti, y luego al final quedas tú. Nosotros somos a lo último. Nosotros no nos ordena, no nos insta o insiste la Biblia en que nosotros nos amemos a nosotros mismos, y después de amarnos tanto a nosotros mismos y nos aceptemos a nosotros mismos, entonces ya podemos amar a otros. No, eso no es así. Los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas, y Cristo ha derramado en nosotros el amor de Dios. Hermano, cuando vemos el ejemplo de los hombres de Dios como apóstoles, el apóstol Pablo y los demás apóstoles, los primeros cristianos, ellos se sacrificaban, hermano, era un sacrificio vivo entregado a Dios por los demás. Todo lo sufro, decía el apóstol Pablo. ¿Por qué? Por amor a los escogidos. Todos lo sufrían, eran sufridos. Hoy ya no predicamos, no enseñamos acerca del sufrimiento. No, nadie quiere sufrir. Todos quieren comodidad, todos quieren prosperidad. Entonces, ¿con qué sutileza la iglesia de Jesucristo, la reunión de los santos, pudiera caer, hermano, en un club social y no darnos cuenta? Le llamamos una iglesia avivada, una iglesia que tiene un sinnúmero de actividades durante la semana, tiene un calendario lleno, tiene un sketch lleno. Mañana tenemos una despedida de soltero. La iglesia está muy avivada. La iglesia el jueves tiene, nos reunimos todos y nos vamos al cine. El viernes tenemos una convivencia, una cena, no sé qué. Entonces hay tantas actividades en la iglesia, pero al final menospreciamos lo que es más importante. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, pasamos tiempo en nuestros devocionales con Dios, conociendo a Dios? Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis antes de empezar la clase. Una cosa que me impactó durante esta semana, que escuché un testimonio del hermano Paul Washer, y aquí uno ya me ha escuchado hablar del hermano Paul Washer. Yo me sentí tan impactado por lo que Paul Washer dijo. Dice, voy a contarle un poco de mi testimonio. Dice, yo no comparto mucho mi testimonio, a lo cual creo que Paul Washer hace muy bien. ¿Por qué razón? Porque no podemos tampoco caer en el error nosotros de estar hablando todo el tiempo de nuestro testimonio por encima de la verdad de la palabra de Dios. El evangelio de Cristo, crucificar a Cristo, y como decía el apóstol Pablo, a este crucificado, es más importante que mi testimonio. Hay quienes están sumamente entusiasmados que lo inviten a las iglesias porque yo quiero contar mi testimonio. ¿Cómo yo era un borracho? ¿Cómo yo era un drogadicto? Ok, qué bueno que hizo en ti. Pero espérate un momento, tú no puedes reemplazar tu mensaje por el mensaje del evangelio. El evangelio va por delante y luego entra tu testimonio. Si hay tiempo, compartir los hermanos en privado o no sé, en una reunión informal. Pero nosotros no estamos para contar nuestro testimonio y nuestro testimonio. El testimonio de Cristo es el que tenemos que contar. Nosotros somos testigos de Cristo. Por Washer digo lo siguiente, se lo voy a resumir en pocas palabras lo que él habló. Él dijo, llegué a un punto, por ejemplo, dice que él tenía un ministerio en Texas. No había poder en su ministerio, no había poder, no había ese respaldo de Dios, no había conversiones, no había meramente un poder que se derramara a través del ministerio por Washer. Él, más sin embargo, había leído, el hermano, libros de un cristianismo histórico, de gente que en el pasado, que sirvió a Dios, gente que en el pasado fueron usados grandemente por Dios. Y cuando digo gente que fueron usados grandemente por Dios, no me refiero a estos modernos televangelistas que se la pasan tumbando gente y haciendo un show, un espectáculo. Eso no es el poder de Dios. Hablamos de verdaderos hombres que fueron usados en el pasado con verdaderos avivamientos. Un verdadero avivamiento donde la palabra de Dios es predicada y los corazones son compungidos en arrepentimiento y buscan sinceramente a Dios y escuche, se vuelven de sus perversos caminos para buscar al Dios vivo en santidad. Si eso no ocurre en la vida de una persona, olvídese, no hay tal cosa como un avivamiento. Un avivamiento no es que trajimos al hermano que vino de la República Dominicana, tuvimos una semana de avivamiento, cantamos merengue, salsa, y todos nos alegramos, cantamos y nos ministró y nos puso una mano. Ese no es el avivamiento. Él dijo, está yo cansado de solamente escuchar de ese hermano Paul Washer, de otros que conocían a Dios, y que fulano conoció a Dios y vivió una experiencia con Dios. Así que él dijo, basta ya, yo tengo que experimentar a Dios. Yo tengo que buscar la presencia de Dios. Entonces, ese título que usted encontraría en YouTube del hermano Paul Washer, titula La presencia de Dios es real. Y fíjese cómo empezó. Dice, me metí en un closet la primera vez, dice, 15 minutos en el primer día, orando, y me dispuse, voy a buscar a Dios. Cuando se metió en el closet, y a los 15 minutos realmente se quedó dormido.
y despertó y se consideró totalmente un fallo. No logré buscar a Dios con esa pasión. 15 minutos y cayó dormido. La siguiente ocasión se vuelve a meter al closet y a los 15 minutos más o menos se vuelve, hermano, a quedar dormido. Después de no, voy a poner un despertador y cada 15 minutos lo programaba para que lo estuviera despertando. Cualquiera se pudo haber vencido con una experiencia de tipo. Decir, no sirvo yo para esto, yo no voy a seguir buscando a Dios. Ya intenté cuántas veces, a los 15 minutos voy a quedar dormido en el closet. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, no nos ha hecho lo mismo? Nos ha pasado a nosotros lo mismo. Uno se dispone, no, yo voy a pasar tanto tiempo en oración. Y de veras que el espíritu está dispuesto, Jesucristo mismo lo dijo, pero la carne es débil. Yo me he pasado que estoy grande después, y la mente anda por otro lado que me había dormido. Y dije, pero ¿qué estoy ondeando? Yo ya me estoy quedando dormido. Ya la mente anda por otro lado. Porque el cuerpo cree que cuando uno cerró los ojos es porque uno ya se está disponiendo a dormir. El cuerpo eso cree. Pero más sin embargo uno tiene que insistir, luchar. Bueno, Paul Washer pasaron semanas y después ya venció eso. Uno seguía orando 2 semanas y no había ninguna manifestación de Dios. Y él decía, Señor, tú has prometido que si yo te busco, tú te vas a manifestar. Él buscó una manifestación de Dios. Pasaron, dice, meses, 2 horas orando, 3 horas orando, y nada. Como que Dios, como si Dios no existiera. Pero dice que en cierta ocasión fue, no sé si era una convención que se dio en un lugar de Texas, y él se escapó del lugar donde estaba y se metió a un bosque. Pero escuche, él tenía ya meses, hermano, con una sed de Dios, con una hambre de Dios, un hambre. Dice, si usted me hubiera visto en ese bosque, yo solo, dice, lo que yo hacía, lo que yo gritaba, si usted me hubiera pensado de mí que era un loco y hubieran tenido que mandar a un manicomio. Yo le clamé a Dios con toda mi fuerza. Busqué a Dios. Yo quería vivir la presencia de Dios. Yo agarré piedras, yo tiré piedras hacia arriba, pegándole a la puerta del cielo. Ábreme la puerta, respóndeme. Ese hombre tenía una sed por Dios, hasta que finalmente él cayó postrado en el suelo. Él sintió la presencia de Dios, quedó postrado como una posición fetal, como un niño que está en el vientre. Y él dice que no hizo otra cosa más que sintió la presencia de Dios. Claro, hay que experimentarlo para saber lo que el hermano trata de describir. Pues es que versículo tras versículo salía de su boca, versículo tras versículo. Él en una experiencia donde dice que ahí él sintió como todos sus temores fueron quitados. Ahora, muchos en el pasado han vivido experiencias de ese tipo, a los cuales Dios ha usado. Cuando nosotros leemos hombres como Spurgeon, Jonathan Edwards, hombres que traen gran llamamiento, son hombres que tuvieron manifestaciones con Dios, que vivieron experiencias con Dios. Lo que estamos viendo ahí, hermano, es que si nosotros queremos ser usados por Dios de una manera grande, tenemos que buscar a Dios con una sed profunda, insistente. El problema que ahora tenemos es que, como no hay una manifestación real entre muchas personas, se hace el show, se hace el exhibicionismo, ¿verdad? Armamos todo en una iglesia, se arma el escenario, las luces, la música de fondo y todo, para crear una manifestación de Dios, cuando no es así. Realmente, cuando yo escucho predicar a Paul Washer, dice, pero ¿de dónde le viene tanto poder a Paul Washer cuando predica la palabra en esa forma? Es la presencia de Dios en él. Un hombre que ha buscado a Dios, un hombre que pasa tiempo en la palabra. Pero escucha, esto es importante. Por aquí uno se puede ir por la tangente. Todo lo que yo me decir, yo me meto en oración, busco una manifestación de Dios, yo no necesito esto. No, un momento, eso es un error. Hermano Paul Washer, igual que todos los hombres que han sido usados en el pasado, combinan las dos cosas muy equilibradamente. La presencia de Dios, sus tiempos en oración y la palabra de Dios por encima de todo. Y toda manifestación de Dios tiene que ser siempre corroborada con las escrituras. Dios nunca te va a mostrar a ti o te va a decir algo que va a encontrar en su palabra. Si el Espíritu te dice algo, si el Espíritu te muestra algo, te guía algo, siempre va a ser de la misma forma en lo que el propio Espíritu Santo él ya reveló en su palabra. Bueno, no es el tema de hoy. La amonestación o la exhortación que está en esta mañana era, hermano, que nosotros sutilmente podemos convertirnos entre nosotros en un club social y no predicar la palabra. Para estudiar más tarde, que aquí mencionaba yo,
Yo vengo de una iglesia donde César Castellano era la voz que sonaba por todas las aulas. Predicábamos la opinión de César Castellano, el G12 y todo eso. Y nosotros no estudiamos la palabra de Dios. Yo no recuerdo haber escuchado la doctrina de la justificación. Yo no recuerdo haber hablado de doctrinas tan profundas de la palabra, mucho menos los atributos de Dios. Pero sí perdíamos el tiempo hablando de la psicología del colombiano César Castellano. Eso, hermano, es lamentable. Eso es muy, muy lamentable. Por eso nosotros, cuando nos reunimos, hermano, con lo poco que entendamos, el mejor esfuerzo, debemos esforzarnos a estudiar solamente la palabra de Dios. ¿Qué hemos venido estudiando durante estas semanas? Últimamente, siempre hago así por el reloj y se me olvida que ya no lo trae. Estamos estudiando, hermano, los atributos de Dios. ¿Por qué empezar con los atributos de Dios y no empezar con otro tema? ¿Por qué hemos hablado, por ejemplo, recientemente acerca de examinarse si realmente somos verdaderos convertidos y no somos unos falsos convertidos? ¿Por qué razón? ¿De qué nos serviría a nosotros hablar de profecía? ¿De qué nos serviría a nosotros hablar de los dones del Espíritu Santo? Si ni siquiera quienes están escuchando la clase están seguros de su salvación. Si no sabemos lo que es el Evangelio, si hemos sido justificados por la justicia de Dios que se refleja a través del Evangelio de Jesucristo, ¿por qué nos serviría estar hablando de temas que solamente tienen que ver con los salvos? Si nosotros no hemos recibido la justicia de Dios que nos ha perdonado delante de Él, si no tenemos la seguridad de que hemos sido librados del fuego eterno, ¿para qué hablamos de otros temas, hermano? Si no ha habido una verdadera conversión todavía. Porque tanto tenemos en unas iglesias a veces las cosas desequilibradas, tenemos gente que está viviendo en completa carnalidad que se llama salvo a sí mismo, lo cual no puede ser, es imposible. Alguien una vez preguntó, ¿es posible ser cristiano y ser a la vez esclavo del pecado? Imposible, no se puede. ¿Cómo puedes ser tú cristiano y a la vez ser esclavo del pecado? ¿No dice la palabra de Dios que el que nació de Dios no practica el pecado? ¿Cómo puedes practicar el pecado, vivir en el pecado todavía ahí, vives en el pecado y a la vez ser un hijo de Dios, ser salvo? Eso es imposible. Hermanos, se pregunta, ¿qué acaso no somos salvos por gracia? Sí, por supuesto que somos salvos por gracia, pero el mismo Dios que te salvó por gracia, que te eligió desde antes de la fundación del mundo, es el mismo Dios que te dio un corazón nuevo y te hizo una nueva criatura, es el mismo Dios que infunde en ti a través de su Espíritu una vida santa. Ahora, tenemos por otro extremo, entre nuestras iglesias, aquí y en cualquier otra iglesia, a los moralistas. ¿Qué es un moralista? Un moralista es una persona que busca a toda costa vivir vidas moralmente aceptables. Todo lo que es de buen nombre trata de hacerlo, pero sin cubrirse en la justicia de Dios, sino autojustificarse. Entonces, en su arrogancia, es un arrogante, en su arrogancia piensa, bueno, que Dios a mí me cierra la puerta del cielo, wow, todo lo que yo hago y que Dios no me deja entrar al cielo, no. Yo lo mínimo que puedo alcanzar es salvación eterna, porque mira todo lo que yo hago, mira todo lo que yo hago. Ese es un moralista. Tenemos los dos extremos. Este tiene fuego eterno como castigo fuego eterno, y este también tiene como castigo fuego eterno. Entonces, ¿quién está en lo correcto? Los que están en lo correcto es el que está equilibrado, que está cubierto en la justicia de Cristo, y lo que hace es un producto de la presencia de Cristo en su vida. Nosotros, hermanos, no dejamos de tomar ni de fumar para ser salvos. ¿Ya sabía usted eso? Si alguien usted le dice, lo va a predicar al borracho, deja de tomar, deja de fumar, deja hacer esto, deja hacer aquello, para que sea salvo. Usted no está predicando el evangelio, usted está predicando el moralismo. Usted está intentando decir a ese hombre que puede ser salvo por obras, lo cual es imposible. Nosotros ya no hacemos ni vivimos las cosas que antes hacíamos, no para ser salvos, sino porque la salvación de Dios está en nosotros y Él ha llegado a nosotros y somos nuevas criaturas en Cristo. Dios dice que nos preparó buenas obras desde antes de la fundación del mundo, nos preparó buenas obras para que anduviésemos en ella. Andamos en buenas obras como evidencia de que hemos sido salvados. Ahora, los atributos de Dios. ¿Por qué hablar de los atributos de Dios? Una vez que estamos seguros de que somos salvos, de que somos hijos de Dios, ahora queremos conocer más a nuestro Dios. No hay otro tema para un cristiano que ha sido salvado por la gracia de Dios que le interese más como conocer a su Dios.
Hay quienes están más interesados en que me hablen de otras cosas. No, yo estoy más interesado en saber cómo es, por ejemplo, Los Ángeles. ¿Qué aprendí en Los Ángeles? ¿Cuánto mide? ¿Cuál es la altura de Los Ángeles? ¿Y cómo se manifiestan Los Ángeles entre nosotros? Y si yo voy a tal lugar, ¿cuántos ángeles van cuidando? Y le interesan temas de ese tipo, más que conocer a su Dios, de los atributos de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Qué hemos hablado hasta ahorita de Dios? De su invisibilidad, cómo Dios es invisible, de su omnisciencia, cómo Dios sabe todas las cosas. Hemos hablado de su espiritualidad, que Dios es espíritu, que Dios no tiene una imagen, que no podemos crear una imagen de Dios. Él es espíritu y que Él habita en una esfera, por decirlo así, está en una existencia más gloriosa que la nuestra, que Él no necesita de nosotros para ser feliz y ser completo. De otro modo sería un Dios del cual podríamos tener lástima. Imagínate, necesita de nosotros, si no. Hay quien dijo, una vez se atrevió a decir que Dios prefirió morir por el hombre a quedarse sin el hombre, como quien dice, el hombre es la cereza del pastel. No es eso, Dios no nos necesita. Nosotros estamos mal acostumbrados, donde en muchos lugares nos han mal enseñado que nosotros somos tan valiosos, y eso es lo que enseñan en los lugares donde se habla mucho de su autoestima. Tú eres una perla preciosa, y se te habla, hermano, que tú eres lo más grande, se te exalta tu persona por encima de la persona de Dios, y eso no es así. Cuando nosotros vemos la Escritura, Dios no nos exalta a nosotros en ningún lugar. Él se exalta a sí mismo, y nosotros hemos sido recipientes de su misericordia. Si somos lo que somos hijos de Dios, es porque Él quiso tener misericordia de nosotros, no porque vio algo grande en nosotros. No le dije aquí un día a ustedes, cuando nosotros salimos a predicar y le decimos al pecador, y en esto ustedes pongan mucha atención, porque uno pudiera malinterpretarme, pero escuche lo que le voy a decir. No le diga a usted al pecador, mira, tú tienes algo muy valioso en ti, tu corazón. Dios quiere que tú le des tu corazón. Dios quiere tu corazón. Como que, se lo voy a explicar así, nosotros le hacemos ver al pecador que hay un tesoro en él tan grande, tan valioso, que es tan preciado y tan valioso que Dios, el Hijo, se atrevió a morir en la cruz por comprar esa cosa tan valiosa que tú tenías, que se llama corazón. ¿Okay? Ese es un evangelio romántico, pero bíblico no. ¿Por qué? Tu corazón es perverso, tu corazón está depravado, tu corazón es sucio. Es más, lo único que sale de nosotros cuando no conocemos a Cristo, hermano, es solamente maldad, porque aún esas cosas que le damos buenas están ya corrompidas. No hay nada bueno en nosotros. Entonces, ¿qué bueno vio Dios en nosotros desde el cielo para que enviara a su Hijo para apropiarse de eso? Absolutamente nada. Dice, no, ¿cómo está eso entonces? Eso es mi corazón, no es lo que Dios busca. No, la Biblia dice que Él nos quitó ese corazón de piedra y nos puso un corazón de carne donde Él escribió sus leyes. Ese corazón no servía, ese corazón Dios lo tuvo que quitar. Dios nos hizo nuevas criaturas. Ese corazón no le interesa a Dios. Dios no quiere destruirlo, quitarlo. Entonces, cuidado con la autoestima, donde nos hace pensar que somos tan valiosos, hermano, y olvidamos que una de las doctrinas principales es que Dios, la doctrina de los atributos de Dios, que Dios en su existencia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios en sí mismo es completo, es feliz, y la única razón que nos quiso salvar a nosotros fue para mostrar a nosotros las abundantes riquezas de su gracia. Solo para mostrarnos cuán bueno es Él, decidió salvarnos. Y somos tan bienaventurados, hermanos, tan bienaventurados, porque Satanás y los demonios van camino al infierno y a Él no les envió un Salvador, pero a ti y a mí sí. Y somos bienaventurados. ¿Qué vio nosotros? No, nada bueno. Solo vio pudredumbre y mortandad. Estando muertos en nuestros delitos y pecados, de ahí nos sacó. ¿A quién le es agradable acercarse a un muerto de ya 15, 30 días? Sepulcro abierto en nuestra garganta, dice la palabra de Dios. Sepulcro abierto. ¿Se puede imaginar lo apestoso que es un sepulcro abierto? Pues así éramos nosotros para Dios, sucios. Nos vio en la pudredumbre y de ahí nos sacó. ¿Qué bueno había? Nada. Hoy lo que vamos a ver es de la bondad de Dios. ¿Es Dios bueno, hermano? ¿Cree usted que Dios es bueno? No. Sería insensato decir que Dios no es bueno. Dios nos ha mostrado su bondad en todo. Pero ahora, ¿qué es la bondad?
Bueno, según lo que vamos a definir en esta mañana, la bondad de Dios, hermanos, significa que Dios es la norma suprema del bien y que todo lo que Dios es y hace es digno de aprobación. ¿Cómo se nos refleja Dios en las Escrituras? Con este y este y este y este atributo. Okay. Así se nos refleja en la Escritura, entonces es digno de aprobación. ¿Qué más hace Dios en la Escritura que vemos que Él ha hecho? Bueno, Él ha hecho esto, ha hecho lo otro, ha hecho esto, ha ordenado esto, dijo a su pueblo esto, dio sus estatutos, dio sus decretos. Bueno, eso es digno de aprobación. Cuando hemos hablado aquí los miércoles acerca de doctrinas que chocan con muchos cristianos, porque no las entienden, o porque a su manera de pensar se le hacen injustas, hermano, nosotros no tenemos derecho para decir qué es lo que Dios tiene que hacer y que yo lo tengo que llamar bueno o malo. Nosotros como criaturas, hermanos, creadas con un conocimiento reducido, no tenemos la capacidad de juzgar a Dios. Por eso que el apóstol Pablo dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Todo lo que Dios ha hecho es bueno. ¿Cómo explicamos, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento Dios envía a Saúl hacia los amalecitas y le da la orden que mate a todos, mujeres embarazadas y niños? ¿No acaso Dios es bueno? ¿Y no Dios le dio orden a Saúl que matara aún a los niños? A la mente humana, de la percepción humana, en una opinión de un ser humano caído como nosotros, decimos, no entiendo. No, Dios es bueno, pero manda a Saúl que mate a ese país, aún hasta los niños. ¿Quién se cree Dios? ¿Cómo quién se cree Dios? Dios es Dios. Si nosotros no lo entendemos, hermano, todo lo que Dios ha hecho, no ha cometido Dios ni siquiera un solo pecado. Dios es bueno. ¿Por qué hizo eso? Dios lo sabe. Dios es soberano. Él es el que da la vida, es el que la quita. Esos niños terminaban muertos en los brazos de la estatua de hierro llamada Moloch. Se le ponía fuego y ahí quedaban consumidos en fuego. Quizás Dios le dio una muerte más horrible, pero Él dijo, mátalos a todos. Cuando un niño nace y a las 3 horas se le mueren los brazos a la madre en el hospital, ¿quién le quitó la vida? ¿Satanás o Dios le quitó la vida? Es Dios el que nos pone el límite. Es Dios el que nos quita la vida. ¿Es Dios malo por eso? No, hermano, Dios es bueno. Bueno, Dios tiene, por ser Dios, la autoridad de hacer lo que Él quiere hacer, su voluntad. Pero nosotros, en las condiciones en que nos encontramos, nos parece que ciertas cosas no pueden ser muy buenas. Sí, pero es que nosotros no entendemos la mente de Dios. Y nosotros tenemos que aceptar que todo lo que Dios hace, hermano, es bueno. Aunque a veces no lo entendemos, pero Él es bueno. Ahora, ¿quién de nosotros, por ejemplo, en este mundo es bueno? En Lucas 18:19 se nos enseña que solamente hay uno que es bueno, y este es Dios. ¿Se acuerdan cuando aquel joven rico se le acercó a Jesús y le dijo, hombre bueno, ¿qué haré para tener, maestro bueno, qué haré para tener la vida eterna? Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. O sea, me has llamado bueno, pero te das cuenta que el único bueno es Dios. Ahora, Jesús no está diciendo que Él no es Dios, Él no está diciendo que no es Dios. Jesucristo es Dios. Pero, en esencia, Jesús puede estar diciendo varias cosas al joven rico. Ok, tú me has llamado bueno, pero te das cuenta que el único bueno es Dios. Y si yo me apropio de ese título, entonces tú me estás reconociendo como Dios, porque solo uno bueno hay. Jesús dijo que solo hay uno bueno. ¿Quién? Dios. Solamente. Entre nosotros, nadie puede decir, hermano, que es bueno. Como lo sabemos. En el Antiguo Testamento, el libro de los Salmos dice lo siguiente: todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice que todos se desviaron. Nosotros decimos, no, es una buena persona, fulano de tal, una buena persona. Usamos ese término, pero delante de Dios, hermano, ¿qué nos enseña la Biblia? Que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Ya muchos días saben que son trapos de inmundicia, no voy a volver a describirlo otra vez. No hay bueno entre nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué no hay uno bueno?
Porque el día, hermano, que Adán y Eva comieron de la fruta prohibida, quedaron muertos espiritualmente. De ahí, hermano, desde la caída de Adán, todo quedó corrompido. Su corazón quedó corrompido, su mente corrompida, sus pensamientos corrompidos. Entonces ya no podía salir nada bueno del hombre. ¿Por qué ya no podía hacer nada bueno del hombre? Porque el hombre y Dios quedaron separados. Entonces, hermano, todos los que venimos de Adán y Eva, toda la humanidad entera, entre nosotros, los que han existido, los que ahora existimos y los que han de existir, no hay uno que se pueda llamar bueno. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Porque somos una raza caída. Porque traemos el pecado impregnado en nosotros. Que no tenemos que ir a la escuela que nos entrene a cómo pecar. Es algo que lo aprendemos solo. Si no, pregúntele a sus hijos, pregúntele a los niños. Ustedes tienen que esforzar por enseñarles lo bueno, pero lo malo ya viene en el paquete. Ahora, en el Nuevo Testamento también nos dice la Biblia lo mismo, que no hay ni siquiera uno solo bueno. Romanos 3:12, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Oiga, usted, hasta inútiles. Ahora, inútil no es tan fuerte como algunos de pronto lo quieren poner. Inútil es obviamente que no es útil. Eso es lo que significa inútil, que no es útil. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Entonces, entre nosotros no hay uno solo bueno. No hay. Ahora, y si no hay uno solo bueno, ¿quién podrá salvarse entonces a través de buenas obras? Si nosotros, hermanos, cayéramos de la gracia, como algunos que se reunían en las iglesias de Galacia, que ya no confiaban en la gracia de Cristo, sino confiaban en sus obras, ¿cómo nosotros podríamos ser salvos si somos malos? ¿Cómo podríamos ser salvos, ya que no somos buenos? Sería imposible. Es por eso que la salvación no se puede lograr por obras, sino tiene que ser por gracia, porque nadie de nosotros es bueno. Salmo 105, si tiene su Biblia a la mano. Mira, vamos a ver solo unos cuantos salmos que afirman que Dios es bueno, porque lo que estamos tratando de resaltar es la bondad de Dios. Salmo 100, versículo 5. Salmo 100, versículo 5. Porque Jehová es bueno para siempre, es su misericordia. ¿Es bueno? Es bueno. Él envía la lluvia sobre justos e injustos. ¿Alguna vez usted ha escuchado hablar de la gracia común? ¿Ha escuchado hablar de la doctrina de la gracia común? Nosotros somos salvos por gracia. La gracia de Dios está en nosotros. Pero hay otra gracia que muchas veces nosotros no la estudiamos, que se llama, teológicamente se llama la gracia común. ¿Qué es la gracia común? La gracia común, hermano, es la bondad de Dios reflejada aún en los que no creen en Cristo. Porque aún los que no creen en Cristo, temporalmente, antes que llegue el juicio de Dios, disfrutan de la bondad de Dios. Sí, disfrutan de la bondad de Dios. Bueno, usted es cristiano, teme a Dios y padece enfermedades. Y quiero que sepa que hay mundanos afuera que no temen a Dios y son más sanos que usted. Disfrutan de una mejor salud, son más prósperos que usted, viven más cómodamente, tienen muchas cosas en las cuales se regocijan y se recrean más que usted y que yo. ¿De dónde proviene todo eso? Esa alegría del corazón de ellos, todo lo bueno que reciben. Hay incrédulos que son campesinos que en este momento están sembrando y cosechando sus tierras, y Dios le envía la lluvia a tiempo, le permite que sus plantas crezcan, produzcan y comen del fruto de la tierra, se recrean, comen, beben, se alegran. ¿Quién les manda todo eso? Dios. ¿Son sus hijos? No, no son hijos de Dios, pero disfrutan de la gracia común, disfrutan de la bondad de Dios. Ahora, ¿disfrutarán ellos eternamente una bondad de este tipo? No. En el día del juicio, cuando Dios juzgue a cada persona, hermano, los hijos de Dios entrarán a vida eterna, y los que no son hijos de Dios tendrán que perecer eternamente, y ya no podrán disfrutar de la gracia común de Dios. Dios es bueno, y es bueno sobre todos, hermano, sobre los justos, sobre los injustos. Dios, hermano,
momentáneamente en este mundo, en esta existencia, está aún derramando sobre la humanidad, aún la humanidad caída, derrama su gracia y su bondad, aunque no la merezcamos. Y en eso se ven beneficiados aún hasta los incrédulos. Ahora, ¿qué otro salmo nos habla que Dios es bueno? Podríamos hablar muchísimos salmos, pero por razones de tiempo solo vamos a mencionar unos 3. Salmo 106, versículo 1. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bueno, en el otro le faltó la otra parte, y su verdad por todas las generaciones. Y el Salmo 34, 8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Es bueno. Todo lo que ha hecho Él es bueno. Dice, por ejemplo, Génesis 1:31, se lo leo. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Mire, Dios hizo sea la luz, ¿okay? Lo vuelve a hacer las demás cosas, y luego llega el hombre y ve todo lo que ha hecho, todo. Y de todo lo que hizo, vio Dios que era bueno, dice, en gran manera. ¿Habrá hecho Dios algo que le haya quedado mal? ¿Cuántos aquí de niños jugaron con plastilina? ¿Cuántas veces intentaron hacer un monito y no le salió el muñequito? Y lo tienen que hacer otra vez. Y ahora aquí un carrito, no, una tortuguita, y no me sale, que le salió una pata más larga que la otra. ¿Será que Dios experimenta así, echando a perder? ¿Y Dios se basará sobre el proverbio que él dice, echando a perder se aprende? ¿Usted cree que echando a perder Dios llegó a aprender? ¿Qué cosa ha hecho Dios que le ha salido mal? Ahora, entonces, ¿usted está de acuerdo con eso, sí o no? Entonces, ¿puedo continuar la clase confiando en que usted está de acuerdo en que todo lo que Dios ha hecho está bien? Okay. Entonces, ¿para qué nos hizo a nosotros? Si sabía que íbamos a pecar, íbamos a caer en esta gran desgracia. ¿Se le salió del plan de las manos de Dios? Dijo, ay, qué mentirota de pan. De haber sabido que el hombre iba a pecar, ni lo hago. De haber sabido que Satanás iba a pecar, ni lo formo. ¿Sabía de antemano todas las cosas? Claro. Ya hemos hablado de la omnisciencia de Dios, ¿verdad? En esta clase. Que Dios todo lo sabe. Y si Dios todo lo sabe, ya sabía del fin de Satanás, ya sabía del fin de nosotros. Y aún con todo nos hizo. Y aún ahí con eso, hermano, podemos decir, Dios es bueno. Pero es que yo no entiendo. Pues yo no entiendo. ¿Cómo es que crea Satanás? ¿Cómo es que crea los demonios? Y sabe que la tercera parte de estos ángeles se le van a revelar. Ahí eso no puede ser bueno. O ahí hay quienes limitan la omnisciencia de Dios, lo cual yo nunca estaría de acuerdo. No, es que Dios no puede saber todas las cosas. Porque si hubiera sabido que Satanás iba a caer, o que no iba a caer, nunca lo hubiera hecho. Hermano, ya no estamos hablando del mismo Dios. ¿Cómo que Dios no sabe todas las cosas? Dios sabe absolutamente todo. Lo pasado, lo presente y lo que ha de venir, Él ya lo sabe. Pero Él más, sin embargo, ya lo ha decretado. Él ya decretó. Es ahí donde muchos chocan en ese asunto. A ver, ¿cómo es posible que podamos llamarle a Dios bueno y Él creó a Satanás, se reveló y lo va a juzgar eternamente? Creó al hombre, se reveló, a algunos de ellos los va a salvar y a muchos, a la mayor parte, por cierto, los va a castigar eternamente en el infierno. Hay quienes se aventuran a decir, no, yo no puedo creer en un Dios de ese tipo. Un Dios que hace como monitos de lodo ahí, y luego todo lo derriba y se divierte creando y derribando. No, hermano, Dios no hace eso. Eso es arremeter contra la sabiduría y la omnisciencia de Dios y contra la misma esencia y el ser de Dios. Hermano, nosotros no entendemos muchas cosas de Dios, pero una cosa mantenga siempre presente: todo lo que Dios ha hecho lo ha sido bueno en gran manera. ¿Cómo es que Dios nos creó a nosotros, aún sabiendo lo que iba a acontecer, y aún decidió hacerlo? Si Él lo hizo, hermano, créame que nada Él fue culpable. Porque cuando Dios en el día del juicio juzgue a Satanás, juzgue a los demonios y juzgue a todo ser humano perverso como Hitler y todo eso, y finalmente dicte sentencia eterna, quiero que sepa que el único culpable ahí será el hombre, no Dios. Dios no es culpable si usted se va al infierno.
¿Sabe quién es el culpable? Usted. Así es. ¿Cómo puede Dios hacer que esto ocurra y Él ser bueno y yo ser malo? Bueno, Él sí puede. Él sí puede, porque Él para eso es Dios. Él sí puede hacer que todas las cosas ocurran, decretarlas y Él seguir siendo bueno. Y que el culpable sea usted tomando su decisión, su voluntad. Él sí puede hacerlo. Finalmente, ¿qué estamos viendo en esencia? Que la decisión que usted tome, si usted se va al infierno, al final el culpable es usted. Y Dios es bueno. ¿Quién podría decir en el día del juicio, Señor, yo me estoy yendo a condenación eterna porque tú así lo decretaste de antes de los tiempos? Y el Señor te puede decir, ¿cuántas veces te hablé del Evangelio? No, 5 o 7 veces. ¿Te arrepentiste? No. Entonces, eres o no eres culpable. Te ofrecí mi salvación gratuitamente atrás de mí, sí. ¿Te burlaste? Bueno, una que otra vez. Tienes tu condenación eterna. Dios, ¿cómo? No entiendo. Bueno, así es sencillo. ¿Tú me quieres hacer a mí culpable? No, Dios no es culpable. Señor, porque tú ya decretaste todo desde los tiempos y todo. Sí, pero tú diste cumplimiento a lo que yo decreté con tu voluntad. Así que eres culpable. Eso a veces no nos encaja bien aquí, pero hermano, Dios es bueno en todo lo que hace. Dice que lo que hizo en el jardín del Edén era bueno en gran manera. Y nótese que eso bueno en gran manera incluye, lo que le dije aquí en una clase pasada, incluye la plantación del árbol del fruto prohibido. Recuerda que le comenté que no es que Dios hizo un jardín muy bonito, ¿verdad? El jardín del Edén. Pero vino un intruso, Satanás, y plantó ahí un arbolito para echarle a perder el trabajo a Dios. No fue así. El propio Dios fue quien puso ese árbol ahí en el centro. Entonces, cuando Dios vino a decir que todo era bueno en gran manera, estaba también incluido ese árbol. Santiago 1:17. Dios, hermano, es fuente, pero Dios es toda fuente de bien. ¿De dónde proviene todo lo bueno? No de nosotros. Mira, ahora que nosotros somos hijos de Dios, hermano, hacemos muchas cosas buenas, ¿verdad? Hay muchas cosas que ya dejamos la vida corrompida, la vida del pecado, para andar en buenas obras. Pero ¿sabía usted, hermano, que el que produce en nosotros todas esas cosas buenas es Dios y no nosotros mismos? El motor que produce en nosotros hacer estas cosas buenas es Dios. Dios, hermano, siempre será el que se llevará la gloria en todo lo bueno que acontece. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ok, toda buena dádiva y todo don perfecto, don es regalo, desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre, de Dios. Cuando nosotros, hermanos, como hijos de Dios, nace en nuestro corazón la inquietud por hacerle el bien a otros, a los hermanos. Usted vio a alguien que estaba en necesidad. Entonces usted se despojó de lo que usted tenía para dárselo al otro. Usted no tiene por qué jactarse. Cuando una persona se nos para aquí al frente y nos hace alarde de lo tan bueno que él es, o de cuántas buenas cosas hace, o le anda diciendo a todo el mundo lo bueno que hace, ay, vino el fulano y como no tenía, tú sabes, y ahí le saqué $200 y se lo puse. Y luego fui allá y como yo soy una buena persona y yo le di lo que tenía. ¿Por qué tienes que decirle a la gente? ¿Por qué todo el mundo tiene que saber lo que haces? No sepa tu izquierda lo que hace tu derecho. No, que yo soy un buen diezmador y buen ofrendador, y yo todos los domingos mínimo mis $70 ahí de ofrenda, y solo de ofrenda, aparte mi diezmo. Y quiere que la gente sepa lo que da. No sepa tu izquierda lo que hace tu derecho. No toquemos trompeta para que la gente sepa las cosas buenas que hacemos por otros y cuántas cosas hacemos en el ministerio. Nosotros no tenemos que hacer tales cosas. Toda buena dádiva, hermano, todo un perfecto desciende de lo alto. Es Dios el que en nosotros ha depositado, hermano, ha depositado el querer como el hacer hacia otros. Y a quien debemos que darle la gloria es a Dios.
nosotros no tenemos por qué robarle la gloria a Dios. Cuando nosotros decimos a otras personas estas cosas, es para que recibamos gloria de los hombres, es para que la gente nos admire, es para que la gente nos tenga en alta estima. Por eso Jesús condenó ciertas prácticas religiosas que no deberíamos hacerlas de cierto modo, ¿verdad? Hacer alarde como hacían esos religiosos en el Nuevo Testamento, de que se ponían en las esquinas de las calles a orar, para ser visto de la gente. Estos fariseos, por ejemplo, a cierta hora del día pasaban por una esquina y ahí se ponían, más el lugar era público. Oh Señor, yo te doy gracias. Y la gente los miraba y decía, qué espiritual es ese hombre, qué espiritual, para que la gente los alabara. Jesucristo dijo, es cierto, ya tienen su recompensa. Igual cuando ayunaban, cuando ayunes, unge tu cabeza, o sea, lávate, haz lo más normal. No le han diciendo a todo el mundo, ay hermano, es que no te veo más flaco. Ay, que tú supieras que tan ayunador soy yo. ¿Cómo ayuno yo? Este es el test que tú ves, por tanto ayuno. No, que yo soy un hombre de ayuno. Mira, ya usted se le derribó su castillito de arena que estaba haciendo como cuando va a la playa, un castillito de pura arena. No le sirvió a usted. Igual cuando se habla de sus ofrendas, de sus oraciones, cuando yo oro mucho. Normalmente cuando una persona ora mucho, hermano, pero con sinceridad, buscando realmente al Dios vivo. Normalmente esas cosas usted se las nota a la persona. ¿Por qué? Porque como cuando Moisés subió al monte, ¿qué es lo que miró la gente cuando bajó del monte? El rostro de Moisés resplandecía. ¿Por qué razón resplandecía? Había estado en la presencia de Dios. Cuando un hombre busca a Dios, hermano, sin tener que andar, dice, la gente dice, hay algo en esta persona, en esta mujer, en este hombre, esta mujer busca a Dios. Y se refleja en qué? No solo en el hablar, hermano, porque podemos hablar muy bien y decir, en el testimonio, en su andar. Un hombre, una mujer, por ejemplo, que es de integridad, una persona que cumple lo que dice, una persona que es comprometedora, una persona que está ahí cuando necesitas, una persona que tiene una palabra de sabiduría en el momento, una persona que habla también con sabiduría, que es responsable en todo sentido. Una persona que te dice, préstame los $50, te lo paso el viernes, ¿ok? Que el viernes te lo da. Si te prometió, lo va a cumplir. O cuando hermano, este predicador decía que llega otro hermano le pidió prestado y te lo pago, ¿qué? El 15 de diciembre, pero el problema es que no le dijo de qué año. Entonces existe ese gran problema entre los hermanos que se prestan unos a otros y luego, por ejemplo, han pasado 5 años y hermano le han pagado a los hermanos. Pedir prestado y luego no pagar. Bueno, aquí no sucede eso, pero nosotros que venimos de pueblo, por ejemplo, ya nos prestamos la escoba, el hacha. Uno le manda al vecino, ¿por qué el vecino que te preste el hacha? Y pasan 3 meses y le da vergüenza, no me devuelto el hacha. Aquí no hacemos ese tipo de cosas. Allá en México, por ejemplo, vas con la vecina y le pides una cabeza de ajo. Aquí no, aquí tú puedes vivir 8 años y tu vecina de al lado nunca va a pedirle un jitomate. Pero, bueno, yo no sé si en Honduras hacen eso, pero cuando en el pueblo está la mujer en el metate y se dio cuenta que le faltaban 3 chiles, y ve ahí con Chabela, ve la Chabelita y le presta 3 tomates y ya en la tarde usted va a la otra tienda y le revuelve sus tomates y unos se ayudan entre sí. Aquí en Estados Unidos eso no existe, aquí no hay vida, aquí es como que somos unos organismos vivos, pero cada quien metido en su casa con la puerta cerrada y su televisión prendida. Aquí no hay relacionamiento, no hay una sociedad, yo no conozco a mis vecinos. Yo creo que ese medio cruza para con uno. Aquí hay eso de privacidad. Ay, que tu perrito se metió aquí. Y mira, vino hizo sus cosas aquí y le voy a llamar a la ciudad. O sea, no hay vida. Aquí eso no sirve, hermano. No sirve. En serio, usted puede pasar 10 años y su vecino de enfrente no sabe cómo se llama, no sabe nada de su vecino. Aquí no hay una sociedad. Y en nuestros países no es así. Por eso es que el americano cuando va a nuestros países se asombra. Cuando no encontré un americano, digo, yo fui a Tuxtepec, Oaxaca, ahí la vida es real, la gente te saluda, la gente son de verdad, no como aquí, por aquí somos como tipo robot, nomás. No hay una vida así, ¿verdad? No se da. Ahora, Hechos 14:17 lo vamos a dejar. Dios es fuente de todo bien. Si bien dice Hechos 14:17,
hablando de Dios, no se dejó a sí mismo sin testimonio. Aquí le estaban predicando los apóstoles a estos hombres, estos incrédulos que no creían que bueno, existiera un Dios. Él le decía, bueno, ¿quieren ver cuál es el testimonio de Dios? Mire, Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio haciéndole bien, dándole lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Todo eso bueno, hermano, viene de Dios. Déjense una cosa, quizás esto es más duro para nosotros. En todo, hermano, sin duda, lo que Dios hace, Él es completamente bueno. Si en el día del juicio Dios dicta sentencia eterna contra un familiar suyo, un hijo, un hermano, ¿qué va a hacer usted? ¿Se va a enojar con Dios? ¿Va a tener resentimiento con Dios? ¿Puede ahí todavía decir que Dios es bueno? Esas cosas son más duras. Bueno, no vayamos más allá. ¿Cuántos aquí en esta vida se airan contra Dios y toman resentimiento? Porque mi niño de 3 años, mi niño me lo quitó Dios, una enfermedad tan terrible, y toman resentimiento contra Dios porque Dios se lo quitó. Le es difícil decirle a la persona, Dios es bueno. Job, ¿qué le pasó a Job? Todos sus hijos se los quitó, todo lo perdió y él mismo quedó enfermo. Y aún y con todo no blasfemó contra Dios. Aún y con todo dijo que Dios era bueno y que era digno de ser alabado. Nosotros no hemos sufrido lo que sufrió Job. Y póngase usted a pensar, ¿cuánto trabajo le costaría si Dios le quita lo que tiene? O le quita un ser querido. Y aún puede usted decir, Dios es bueno y es digno de ser alabado. No, Dios es bueno, hermano, a pesar de que no entendamos las cosas. ¿Por qué? En nuestra familia, la primer sobrina, mi hermana la mayor, Susana, cuando se casó, tuvo la primer niñita, me recuerdo el nombre, Xochitl. Xochitl era una niña tan bonita. Bueno, todos vueltos locos en la casa por Xochitl. Mi papá, que era un hombre que le gustaba demostrar mucho cariño, pero se volvía loco cuando Xochitl llegaba a la casa. Una niñita como de 3 años, blanquita, tenía unos caireles, así unos rubios, chinos, una niña tan simpática. Todos se volvían locos con Xochitl. ¿Y qué cree que le pasó a Xochitl? Todos un día viendo la tele, y Xochitl se va al baño que está allá, y nosotros teníamos un tanque lleno a esta altura de agua, se cayó en el tanque y se ahogó la niña. Cuando mi hermana Carmela fue al baño, ya la encontró flotando. Pero no hace nada, tenía como unas 2 horas muerta. Qué dolor, hermano. Una niñita que todos queríamos, todo, se nos fue a arrancar. Y uno dice, pero si Dios pudo haber hecho algo, ¿por qué no lo hizo algo para evitarlo? ¿Qué Dios no es bueno? No, sí, Dios es bueno. ¿Y por qué lo permitió? No, yo no sé. Yo solo sé que Dios es bueno. No sé por qué Dios permitió. ¿Cómo que de un niño chiquitito se quedan huérfanos de padre y madre porque sus padres murieron en un accidente? ¿Qué? ¿No hay un Dios que los proteja? Ahí donde el incrédulo salta. No, que sí hay un Dios. Si tu Dios fuera bueno, entonces no permitiera que esto sucediera. No, es como es así. En este mundo corrompido por el pecado trae sus consecuencias y vamos a sufrir muchas cosas muy feas, pero más sin embargo, hermano, no porque permite Dios que suceda, lo hace Dios malo. Dios no es el responsable. Dios pudo haber dejado los padres vivos para 3 niñitos que lo necesitaban tanto, para que no tuvieran que pasar el resto de su vida con la abuela o el bisabuelo, pero más sin embargo Dios lo permitió. Y aún con todo eso nosotros podemos decir ahí, hermano, que Dios es bueno. Vamos a terminar con Gálatas 6:10. No sé si ya vamos a dar pero vamos a esperar que nos avise. Fíjese, cuando empezamos la serie de los atributos de Dios, hablamos que hay atributos de Dios que son comunicables y otros son incomunicables. Hay ciertos atributos en los cuales nosotros no podemos imitar de Dios, que solamente Dios lo puede hacer. Dios es omnisciente, es un atributo de Dios. ¿Somos nosotros omniscientes? No. Ese atributo no lo podemos imitar. Dios es todopoderoso, ¿verdad? Ese es un atributo de Dios. ¿Podemos nosotros ser todopoderosos? ¿Podemos imitar ese atributo de Dios? No lo podemos imitar. No nos es posible.
Entonces Dios es omnisciente, Dios es todopoderoso y Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar a la vez. ¿Podemos nosotros imitar ese atributo de Dios? ¿Estar en todo lugar como Él lo puede estar? No podemos. Entonces, hay ciertos atributos de Dios que no son comunicables a nosotros, no los podemos imitar. Pero en cuanto a la bondad de Dios, esa sí la podemos imitar. O sea que ese sí es un atributo comunicable. De ese sí nos permite Dios participar. Como el otro atributo que después vamos a analizar, la santidad de Dios, esa sí la podemos nosotros, podemos participar de su santidad, podemos imitar a Dios. Pero nótese una cosa, que nosotros siempre seremos imitadores de Dios. Nunca pierda el hilo en esto. Nosotros no somos dioses, somos imitadores de Dios. Pablo dijo, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Pablo mismo era un imitador de Cristo. ¿Por qué imitador? Nosotros nunca, hermano, nunca pasaremos del nivel de imitador de Dios. Porque si nosotros no nos conformáramos con ser imitadores de Dios, y alguien puede decir, no, yo no me conformo en solo imitar a Dios en su bondad. Yo quiero ser bueno como Dios es bueno. Bueno, usted se fue demasiado alto. Usted tendría que ser, ya Dios ya no sería un Dios trino, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, sería cuatrino, porque ya se agregó usted. Entonces ya son 4 que están a la misma altura. Usted, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque ahora usted es bueno como Dios es bueno. Y nosotros a veces porque nos vamos muy rápido en la manera de hablar, como Dios, así que soy yo, practicar la bondad y la santidad como Dios. Bueno, no podemos ser como Dios. En la santidad siempre nos va a superar, en la bondad Él siempre nos va a superar, en su misericordia Él siempre nos va a superar, en su verdad Él siempre nos va a superar en su verdad. Entonces siempre nosotros seremos imitadores. Ahora, en cuanto a la bondad de Dios, sí la podemos imitar. Gálatas 6:10 dice, así que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente dice, a los de la familia de la fe. ¿Ok? Aquí 2 cosas más quiero mencionar. Una, que sí podemos imitar la bondad de Dios. Queda claro, no podemos ser tan buenos como Dios es, porque no podemos llegar a su altura. Somos imitadores. Hagamos el bien a todos. ¿Okay? Dios no nos restringe a hacer el bien a las personas. Dios es bueno, vamos a imitarle su bondad. A todo mundo. Hasta el mundano ese dicho, ¿verdad? Que dice, hazle bien sin mirar a quién. No es un versículo bíblico, pero tiene algo de verdad. Pero mira lo que es la segunda parte del versículo. Mayormente a los de la familia de la fe. ¿Quiénes son la familia de la fe? Los hijos de Dios, la congregación, sus hermanos en Cristo. Entonces procuremos hacer el bien primeramente a los de la familia de la fe. Es decir, que el incrédulo puede esperar. Dice, oye, pero eso sería hacer acepción de persona. No, eso no será acepción de persona. ¿Por qué? Si Dios dice que primero se lo hagas a la familia de la fe, eso es bueno. ¿Por qué? Porque es mandato de Dios. Y si creemos que Dios es bueno y en nada se equivoca, eso quiere decir que si Dios dice que primeramente se lo hagamos a la familia de la fe, eso es bueno. Ahora, os digo otra cosa. Esta pregunta llévesela para su casa y analícela durante la semana. ¿Dios ama a todos por igual, esta humanidad? ¿A todos los que estamos en este mundo? Póngale así redondito. ¿Ama a Dios a todos por igual? Roberto dice que sí. ¿Quién más dice que sí? Pero hablo de Roberto Jr. Se las voy a dejar de tarea nomás. Ya no está mucho relacionada a la clase, pero yo les voy a dar de tarea. ¿Dios ama a todos por igual en este mundo? ¿Sí? Cuando levanten la mano no creen que sí. A todos los ama por igual. Nos han confundido. O sea, no, hermano, Dios no ama a todos por igual. ¿Sabías? Pues yo no lo sabía, pero no estoy de acuerdo con usted, hermano. No, hermano. Dios ama a sus hijos por encima de los que no son sus hijos. Dios no ama al incrédulo como nos ama a nosotros. Es más, vamos a ir más para allá todavía. A los que Dios ama son a sus hijos. Y de los que no son sus hijos, ¿sabe qué dice? Está irado con ellos. Dios está irado con el impío todos los días. Dios aborrece la iniquidad del impío. Está irado. Pero los que estamos en Cristo ya no está irado con nosotros.
somos sus hijos y ahora nos ama. ¿Y nos amó desde cuándo, dice? En 2 Efesios, de antes de la fundación del mundo. Ya nos había concebido en su mente y a su tiempo nos hizo nacer, nos llamó en Cristo y nos sigue amando y nos amará eternamente por decreto de su propia boca. Pero Dios nos ama a todo el mundo. Si usted le dice al impío, al pecador, al narcotraficante, al sicario, Dios te ama, solo que aborrece tu pecado. O sea, pero a ti, así como soy, te amo. Bueno, la Biblia no dice exactamente eso, que Dios ama al pecador. No, dice que lo aborrece. Por eso que el pecador no se quiere arrepentir. Por eso que tenemos el evangelio tan flojo. Porque el pecador dice, y así me ama. Y tiene un gran dice, ¿cómo es la palabra que más usa? Grande es un plan maravilloso para tu vida. Pero el narcotraficante le está diciendo que Dios lo ama, a pesar de ser narcotraficante, y tiene un plan maravilloso para su vida. Ah, pues sí, por eso es que se irán a la iglesia y están en la iglesia sin haberse convertido. Pero Dios no nos mandó a predicarle así, nos mandó a decirle que se arrepiente de sus perversos caminos, que la ira de Dios está sobre él. ¿Ves la diferencia entre un evangelio falso y un evangelio verdadero? El falso le sube el ego al hombre. Dios te ama. Y le dice al homosexual, así como eres, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Ah, claro, aborrece tu pecado, pero a ti te ama. No, es que tú eres el productor del pecado. Entonces, si te aborrece el pecado, también a ti te aborrece. Entonces, Dios quiere que te arrepientas. Te arrepientas. Así le tenemos que decir tanto al homosexual, al sicario, al narcotraficante y a cualquier pecador. Y cualquier moralista también, que no anda ni en el narcotráfico y se porta muy bien, pero no está confiando en Cristo, la condena es la misma. Aquí vamos a terminar, hermano.